Seguimos estudiando el Sermón del Monte en nuestra serie El Reino de Dios, ¿sí? Creo que hemos aprendido mucho durante la serie acerca de nuestra verdadera identidad como cristianos, como iglesia. Y pues creo que hoy no será la excepción. Hoy los dos temas que se van a exponer hoy tienen pues un aprendizaje, unas lecciones prácticas muy importantes que llevar a nuestra vida. ¿Están conmigo? Mateo 5, versículo 38 al 48. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Casi que no hay que agregar a este pasaje, ¿va? Sí, creo que el Señor está dando literalmente, les digo así, una cátedra. ¿Sí? Una cátedra acerca del amor y acerca de algo muy importante que todos en nuestra vida tenemos, que son las relaciones que tenemos con otras personas. ¿Sí? La vez pasada estudiábamos con ustedes siempre la parte de los juramentos, que también tenía que ver con las relaciones interpersonales que tenemos, ¿no? O sea, con ser hombres y mujeres de palabra, y que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, ¿verdad? Ahora pasamos a esta parte y le pusimos así el tema egomaníacos, porque fíjense que este es un serio ataque al ego del fariseo. O sea, lo que Jesús está haciendo aquí es boicoteando el ego fariseico. ¿Sí? ¿Y por qué es tan importante esto hoy en día? Porque si algo, y en estos días precisamente Junior Zapata, que es un predicador que yo sigo en redes, y él publicaba, todos tenemos un fariseo dentro del corazón. En algún lugar del corazón puede ser que haya un fariseo. Y saben, muchas veces nosotros tendemos a juzgar los pecados visibles. El fariseo era así. Es así. El fariseo es así. Tiende a juzgar muchas veces el pecado visible, el pecado que se expone. Pero déjenme decirle, no estamos solapando pecados, ¿verdad? En ningún momento. Pero hay pecados que el fariseo deja pasar simplemente porque no los puede ver. ¿Sí? Y uno de esos era el egoísmo, el orgullo, la envidia y todo este rollo legal en el que los fariseos estaban envueltos, que habían torcido la ley a su favor, a su conveniencia. ¿Sí? O sea, estos eran expertos en la ley, hermanos. Es que mire pues, lo asombroso es eso, que eran expertos en la ley, conocían la ley, se la conocían al revés y al derecho. La tradición oral en los judíos es muy importante. Así que ellos se la sabían. Es cierto que la tenían en rollos, ¿sí? Tenían la Septuaginta ahí en el tiempo de Jesús, pero ellos también la sabían de memoria. De hecho, en las escuelas rabínicas aprendían la ley de memoria. ¿Sí? Aprendían los mandamientos, aprendían los reglamentos de Levítico.
Por eso en Deuteronomio 6 el Señor le dice, y estas palabras que yo te mando hoy, se las vas a repetir, tradición oral. Eso es algo que hasta el día de hoy en el pueblo judío sigue manteniéndose, tal vez no en una forma tan fiel como en tiempos antiguos o del Nuevo Testamento, pero sigue manteniéndose de cierta forma. Entonces esta gente conocía la ley, ¿sí? No eran ignorantes, pero habían torcido la ley a su favor, ¿sí? Estos eran, miren hermanos, estilo un abogado corrupto. ¿De qué vive un abogado corrupto? De buscar huecos en la ley. Constantemente. Está buscando huecos en la ley y juegos de palabras para salir librado, ¿sí? Algo similar en los fariseos, pero en el tema evangélico. Y si ustedes van al Nuevo Testamento, se van a dar cuenta que con quien Jesús más problemas tuvo, no fue con el mundo. Fue con estos. ¿Y quiénes eran estos? Los que tenían autoridad en el templo, ¿saben ustedes? ¿Quiénes estaban en el juicio de Jesús? Anás y Caifás, el sumo sacerdote y el suegro del sumo sacerdote. ¿Ya? O sea, conocían, estaban en el ámbito religioso, ¿sí? Entonces, por eso los fariseos tienen mucho que enseñarnos. ¿Sí? Tienen muchas lecciones prácticas que enseñarnos y hoy creo que hay mucho que aprender en este pasaje. Fíjense, no hay otro pasaje en el Sermón del Monte en donde el aspecto contracultural sea más sobresaliente que en este. Porque aquí directamente, explícitamente el Señor está diciendo, amen a sus enemigos, amen a quienes los odian. ¿Sí? Y más adelante vamos a ver a detalle esto. Pero sabe, eso no es normal, hermano. De hecho, estos mandamientos, y lo vamos a ver hoy, no son para gente normal. Ese podría haber sido otro tema del mensaje de hoy. Anormales. Nosotros somos anormales, ¿sí? Y en su momento, fíjense que precisamente esta semana yo platicaba con alguien y lo relacioné directamente con este pasaje porque hablábamos precisamente de este pasaje y me decía, mire, pero es que yo creo que hasta ese punto sí no podemos llegar de amar a nuestros enemigos. ¿Cuál es nuestro evangelio entonces? ¿Cuál es nuestro evangelio? Y mire, pues nuestros enemigos, generalmente nosotros, ¿qué entendemos por enemigo? Alguien que no se lleva con nosotros, alguien que no nos habla o cosas así. Pero no se reduce solo a eso. Un enemigo es alguien que tiene una opinión contraria contra usted. ¿Usted ama a esa persona? Es difícil, ¿verdad? Es difícil. Amar a un jefe que nos hostiga, amar a un compañero que nos pone trampas, es difícil, pero no es para gente normal. Esto es para gente que llora por su pecado. Esto es para gente que es pobre de espíritu. Ya lo dijo el Señor en las bienaventuranzas. Mire, pues la narrativa bíblica es especial. Por eso en el inicio del Sermón del Monte, el Señor va a dejar plasmada en los primeros versículos que tratan de las bienaventuranzas, lo que el Señor hace es explicar cómo es la vida de los que cumplen estos mandamientos. Mansos, que tienen hambre y sed de justicia, que lloran por su pecado, que son misericordiosos. O sea, para ese tipo de gente, o sea, nosotros, yo no sé si usted se los atribuye, pero somos nosotros. Los bienaventurados somos nosotros. Y debemos entender nuestra identidad desde ese punto de vista. Entonces, no hay otro pasaje en el Sermón del Monte en donde el aspecto contracultural del cristiano se vea más que aquí, ¿sí? Y este pasaje pues también ha sido objeto de malas interpretaciones, ¿verdad? Ustedes en cuanto a lo que vamos a ver ahorita. Pero vamos a ir a poco. Tengan su Biblia abierta. En el versículo 38 al 39... dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. En primer lugar, los fariseos están citando la ley de Moisés, y es algo verídico en Éxodo 21-24. Pero para analizar esto, miren hermanos, vamos a tratar de un poquito de contexto. ¿Cuál es la intención del estatuto mosaico? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál era el espíritu de la ley mosaica?
que nos sacáramos los ojos todos. ¿Creen ustedes que ese era el espíritu? ¿Creen ustedes que el espíritu de la ley de Moisés era que nos matáramos unos a otros? ¿Que nos sacáramos los ojos? ¿Que nos sacáramos los dientes? No, era de cierta forma controlar los excesos de venganza de ellos. ¿Sí? Controlar los excesos de venganza. Y miren pues, la intención primordial de la ley, de esta ley dada a Moisés, era controlar los excesos. En este caso, el exceso de venganza. ¿Sí? Para nadie de nosotros, miren hermanos, es algo oculto que cuando a usted le pegan, ¿qué es lo primero que usted quiere hacer? Por muy cristiano que usted sea, a usted se le sube el mocho. Y mire pues, usted una vez recibe un guantazo, recibe un golpe, se lo aseguro que usted recibiéndolo y usted ya está empuñando la mano. No para sobarlo. ¿Saben por qué? Porque nos sale natural. Es natural. Está en nosotros. Está en nosotros. ¿Sí? O sea, ya está. Y aunque usted quizás nunca se haya defendido, cuando usted recibe un golpe, estoy hablando de manera intencionada, lo primero que usted va a hacer es querer vengarse. Puede ser que en el trayecto de pensar vengarse al hecho concreto de vengarse, usted se reprima, o sea, se tranquilice y se sosiegue, ¿no? Pero la intención de uno desde el inicio es esa. O sea, ni bien uno recibe un golpe y uno lo que quiere es devolver. ¿Sí? Entonces el espíritu de la ley no era así como que, bueno, vamos a dar, como vos me diste una trompada, yo te voy a dar otra. Y agarrémonos a trompadas todos. No es el fin ese. No es el fin de la ley ese, que todos terminaran sin dientes y sin ojos. No, más bien era controlar ese exceso de venganza. Y esta ley, miren, es de la justa retribución, o sea, es buena, porque es justa. Fue dada para que quienes la hicieran valer fueran los jueces del pueblo. Y aquí encontramos el primer desfase de los fariseos. Miren, esta ley fue dada para que la hicieran valer los jueces del pueblo. O sea, habían tribunales. Pero ¿saben qué habían hecho los fariseos? Habían sacado esta ley de los tribunales y la habían llevado a las relaciones interpersonales. O sea, la habían llevado así del tú a tú. Hacían linchamientos públicos, ¿sí? Obligaban o le decían a la gente que podía tomar justicia por sus propias manos, cuando el Señor había decretado un camino para que la justicia fuera ejecutada por medio de jueces. Pero ellos sacaron esa ley de ahí y la trasladaron a las relaciones interpersonales. O sea, ese círculo pequeño que nosotros tenemos ahora. Fíjense qué importante. Ahí vamos entendiendo un poquito cómo los fariseos torcieron la ley. ¿Sí? Teniendo este marco de referencia, entonces pasamos a ver lo que Jesús dice. Pero yo os digo, la frase que se repite, ¿no? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Y aquí hay que hacer varias observaciones. Primero, en cuanto a resistir al que es malo, no se está refiriendo al diablo como tal. ¿Sí? O sea, no se está refiriendo al enemigo. Entonces, ¿cómo sería? Se contradeciría. Se contradice entonces con el pasaje de resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero aquí no está hablando del diablo, no está hablando de resistir al diablo, ¿sí? Sino está hablando de un concepto de relaciones interpersonales, ¿sí? Se está hablando de gente con la que quizás a la gente que no le caemos bien, que tiene problemas con nuestra fe, y un montón podríamos mencionar ahí varios ejemplos, ¿sí? Pero no se está refiriendo específicamente al diablo, sino que se refiere más a un contexto de relaciones interpersonales. Tampoco se refiere no se refiere al enemigo como tal, al diablo. No resistir al que es malo no es un mandamiento para todo el mundo. Esto es para los ciudadanos del reino, con lo que les decía. Esto de resistir al malo no es para todo el mundo, es para nosotros. Es un mandamiento exclusivo para el creyente. Luego, el ojo
El ojo por ojo y diente por diente, miren qué importante es esto, sigue rigiendo el mundo. ¿Hay tribunales de justicia, sí o no? Hay tribunales de justicia donde se ejecuta, valga la redundancia, justicia por jueces, por magistrados, que el Señor en su momento pues los ha llevado hasta ahí. Y esa ley, podríamos decir, a grandes rasgos, el ojo por ojo y el diente por diente sigue rigiendo al mundo. Ahora, el punto es que a usted y yo, como cristianos, nos rige otra ley. ¿Cuál es la ley que nos rige? El de poner la otra mejilla, fíjense ustedes. Ahí está lo duro, miren, ¿no? Ahí está lo duro. ¿Ah? Porque todos o sea, queremos pasar a la ley. ¿Sí? Cada caso, por supuesto, es evaluable y es particular, ¿verdad? Ustedes, pero miren pues, cualquiera que te hiere, dice, en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Fíjense que aquí la expresión griega que se usa, dice en el Nuevo Testamento, es cualquiera que te pega con la mano extendida. ¿Sí? Así, mano extendida en la mejilla. Y según la historia, ese golpe es uno de los golpes más ofensivos en el Medio Oriente. Y muchas veces quienes sufrían esta clase de golpes no era la gente normal, dice, sino que eran los esclavos, por parte de sus dueños o quienes los habían comprado. ¿Sí? Y Jesús viene y dice, quien te hiere en una mejilla, vuélvele también la otra. Ahora, Jesús no está hablando específicamente de un contexto de golpes, sino en el tema de las ofensas. Y aquí viene algo bien importante, miren hermanos. Lo que les decía hace un momento, el instinto natural de nosotros, cuando nos golpean, cuando recibimos una ofensa, es ofender nuevamente. ¿Sí? Ese es nuestro instinto natural. Ahora, el Señor, de cierta forma, en palabras sencillas, quiere enseñarnos con este mandamiento que nosotros tenemos que ser duros de ofender. Yo le pregunto a usted, ¿qué tan fácil es usted de ofender? ¿Hay que tratarlo entre algodones a usted? ¿Qué tan fácil? No estoy diciendo que nosotros andemos ahí ofendiendo gente, ¿va? O ofendiéndonos entre nosotros. Pero ¿qué hay que hacer para que usted se ofenda? Porque, miren pues, el reto de nosotros como creyentes debería ser inofendibles, hermanos. Imagínense llegar a un nivel de esos. Ser inofendibles. Pero como hay carne, ¿va? ¿Sí? Como hay carne. Pero imagínense, ¿ah? ¿Cómo es esa? Fíjense, sí. De hecho, uno de los grandes problemas en su momento, Pablo habla de raíces de amargura. Raíces de amargura o rencor. Y una vez en un grupo estudiábamos, siempre de la iglesia estudiábamos las emociones dañadas. ¿Qué tan dañinas pueden ser las emociones malas en usted? Y sabe, una de las emociones más dañinas que existen es el resentimiento. ¿Sabe usted qué quiere decir la palabra resentimiento? Volver a sentir. Resentir. O sea, en su momento quizás usted se sintió ofendido, pero parece que muchas veces, cada vez que vemos a esa persona, nos volvemos a ofender. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces nosotros somos cristianos resentidos, ¿sí? Y nos volvemos a ofender, ¿sí? Y la amargura, miren hermanos, carcome nuestros gustos. Usted lleva un peso en sus hombros, por la falta de perdón, ¿sí? Y esto, precisamente, la venganza y el perdón son temas muy, muy descuidados por la gente de la época de Jesús, por los religiosos de la época de Jesús. En su momento, fíjense, yo pensaba en este ejemplo, cuando estaba estudiando esto precisamente. Pedro llega con Jesús y le dice, Señor, le dice, ¿hasta cuántas veces tenemos que perdonar?
¿Saben ustedes, según las tradiciones rabínicas, dice que aconsejaban 3 veces? Y Pedro llega así como un poquito, ¿qué? Ego, hasta 7 le dice, o sea, se pasa 2, mire. Sí, hasta 7, vale. ¿Y qué le dice Jesús? No te digo hasta 7, no, hasta 70 veces 7. Sí. Y despréndase usted un poco del número. Nuestra vida debería ser una vida de perdón. ¿Sí? O sea, nuestra vida debería ser una vida de inofendible, de perdonar. ¿Sí? Mire usted, el Señor quiere que alcancemos un nivel de indiferencia en cuanto al yo y al aprecio de los demás hacia nosotros. Esto es bien importante, miren, hermanos. Mire lo que dice Pablo en 1 Corintios 4:3. Yo, dice, en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Miren, quiere decir que se había él vuelto indiferente a las críticas personales. Lo que decía el pastor, se le resbalaba. O sea, tampoco estoy diciendo que descuidemos nuestro testimonio, pero el mundo no puede limitar nuestro actuar, hermanos. ¿Sí? El mundo no puede limitar nuestro actuar. Pablo es lo que está diciendo. Yo no tengo en qué ser juzgado por ustedes. Es lo que está diciendo Pablo. Ni aún yo me juzgo. O sea, Pablo escapa primero de la aprobación de la gente y después de la de él propia. Miren ustedes qué importante. Primero y miren que tal vez escapar de la aprobación de la gente es fácil, pero escapar de la de usted, ni aún yo mismo me juzgo, dice. ¿Sí? Mire qué importante es esto. Ni aún yo mismo por tribunal humano, y ni aún yo mismo ni aún yo me juzgo a mí mismo. Entonces Pablo se había vuelto indiferente a las críticas personales, a las ofensas, a los agravios y a todo lo que los hombres pudieran hacerle. Era un indiferente a su propia aprobación o lástima. Miren pues, ¿era Pablo aún indiferente a su propia aprobación o a tenerse lástima? Entonces, miren, hay muchos ejemplos en la Escritura, pero creo que Pablo es un ejemplo que nos ilustra muy bien esto. Pablo en un momento narra cierta parte de sus experiencias y él dice: fui apedreado, fui azotado, fui aserrado, que no he investigado qué quiere decir esa palabra de aserrado, pero me imagino que es algo difícil, ¿no? O sea, había sufrido, pero seguía amando, seguía perdonando, ¿sí? Seguía siendo, de cierta forma, les digo, inofendible. Entonces, que no te quite el sueño lo que el mundo diga, ¿sí? Siempre y cuando estén convicciones correctas, ¿sí? No nos limitemos por el mundo. No dejemos que el mundo nos encierre en una caja y nos diga: hasta aquí vas a llegar porque como sos evangélico, hasta aquí vas a llegar, de aquí no vas a pasar porque entonces hablan de vos, ¿sí? O te van a criticar. No debemos dejarnos limitar por eso. Entonces, luego dice: al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. El mismo principio, miren. El cristiano siempre está llamado a hacer más de lo que se le pide, ¿sí? A dar más de lo solicitado. Usted está llamado, como más adelante vamos a ver, nosotros estamos llamados a dar la mía extra. A dar la mía extra. Ese es el principio aquí. De hecho, en el pasaje que dice más adelante, en el 41, y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, dice: ve con el 2. Porque en ese entonces, dice, como Jerusalén era ocupación romana, el soldado romano tenía derecho a que si encontraba un ciudadano judío en el desierto, en el camino, tenía derecho a ponerle su maleta encima y que lo cargara por una milla, que le ayudara. Entonces el Señor le dice: si te obligan a eso, llévala 2. Seguramente el soldado se iba a preguntar: pero ¿por qué este se está riendo, se está gozando llevando mi maleta por 2?
si es solo por una milla? O sea, siempre está el principio, dar más de lo que se nos solicita, ¿sí? Dar la milla extra, ¿sí? Y luego dice, al que te pide, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Si está hablando aquí de un contexto, no se está hablando de que usted ande prestando ahí a todo el mundo, ¿verdad? Sino que está hablando de un contexto de necesidad, de misericordia hacia el necesitado, ¿sí? De extender la mano al necesitado. Ahora, entonces, para terminar con esta parte y pasar a lo siguiente, no dejemos que nuestros intereses personales y egoístas se interpongan entre nosotros, miren hermanos, y la lealtad al Señor, ¿sí? Porque miren pues, uno de los grandes estorbos para que usted le sirva a Dios es usted. Así, uno de los grandes estorbos para que usted y yo le sirvamos al Señor somos nosotros mismos, ¿sí? Porque hay ego en nosotros, porque hay envidia muchas veces en nosotros, y están esas cosas que perjudican y que necesitamos arrancar de raíz. Entonces, ahora antes de pasar a la parte de los enemigos, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Hay una frase, fíjense, de George Mueller que me gusta mucho y se las traje para contárselas. Hubo un día, dice George Mueller, que morí completamente, morí a George Mueller y a sus opiniones, a sus preferencias, a sus gustos y a su voluntad. Morí al mundo y a su aprobación o a su crítica. Morí a la aprobación o censura de incluso mis hermanos y amigos. Y desde entonces he procurado solamente presentarme como aprobado ante Dios. Ahora hay que reconocer que esto no nos gusta a todos, ¿va? ¿Sí? No nos gusta a todos. O sea, muchos de nosotros queremos la aprobación de la gente. Queremos la aprobación de la gente. Queremos quedar bien con todos. Pero muchas veces no se puede, ¿sí? Y en el contexto de nuestra fe, se los aseguro que no se puede. No se puede. Porque nuestra fe para muchas personas es ofensa. El evangelio para muchas personas es ofensa. Pero nosotros estamos llamados a morir a eso, fíjese. Como George Mueller lo dijo en su momento, lo escribió en su momento. Estamos nosotros llamados a morir al mundo, a morir a sus críticas, a morir a la aprobación de la gente. Procura como obrero presentarte ante Dios aprobado. Las palabras de Pablo a Timoteo, ¿sí? Ni siquiera le dice procura como obrero presentarte ante mí, que soy tu supervisor, que soy tu padre espiritual. No está hablando de eso. Procura ante Dios presentarte como obrero. ¿Sabe? En su momento me recuerdo que enseñamos algo acá con los jóvenes. Siempre hay 3 opiniones: la opinión de la gente, la opinión de Dios y la opinión suya. ¿Qué es lo que a usted le importa más? ¿Lo que usted piensa de usted mismo? ¿Lo que la gente dice de usted? ¿O lo que Dios dice de usted? Usted diría lo que Dios dice, va. Pero ¿sabe qué? Muchas veces no caminamos de esa forma. Muchas veces nos importa más lo que la gente diga o lo que yo piense, antes que lo que Dios dice en su palabra, ¿sí? Y mire, ahí está el análisis: 3 opiniones. ¿Cuáles? Póngalas en la balanza. ¿Cuáles pesan más? Debería de pesar más en nuestra vida la opinión de Dios, ¿sí? Esa debería ser la que nos guía. Ahora, Jesús continúa con esta magistral, podríamos decir, explicación, y viene un mandamiento, miren hermanos, que si usted no está preparado, lo desbarranca totalmente. No desbarranca, ¿sí? ¿Por qué? Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Otro mandamiento torcido por los fariseos, ¿sí? Precisamente tengo la referencia de Levítico, en donde dice, lo tenía por acá, lo leo, y dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Levítico 19:18. En ningún momento el Señor mandó que aborrecieran a sus enemigos, ¿sí?
¿Saben cuál era el problema? Y aquí viene un problema bien serio que estos cuates tenían, digo, que los fariseos tenían. Ellos habían reducido la palabra prójimo. Ellos pensaban que sus prójimos eran solo su circulito de amigos, sus paisanos. ¿Sí? ¿Se recuerdan cuando en una oportunidad al Señor le preguntan, queriendo ponerle una trampa con las típicas preguntas que los escribas, maestros de la ley o fariseos hacían? En una oportunidad Jesús le preguntan, Señor, ¿quién es mi prójimo? ¿Sí? ¿Se recuerdan? ¿Quién es mi prójimo? Y si ustedes se recuerdan de la historia ahí, la historia, para hacerla corta, termina diciendo que, hablando del buen samaritano, el samaritano era un extranjero. Eso fue, mire, un choque brutal contra el pensamiento fariseico. ¿Por qué? Porque ellos creían que los samaritanos no eran sus prójimos, eran extranjeros, que ellos sí estaban llamados a amar, pero a sus propios, de los mismos, del pueblo. ¿Sí? Y Jesús sigue en este aspecto contracultura que mencionamos al principio y dice, ¿quién de los dos actuó correctamente? El samaritano, ¿sabe? Y la historia dice, se odiaban tanto, hermanos, los judíos con los samaritanos, que para insultar a un judío samaritano le decían. O sea, la palabra samaritano era un insulto para el judío. ¿Sí? Entonces, si Jesús viene y les dice esto porque ellos habían reducido la palabra prójimo. ¿Sí? Ellos sí se hacían bien, y por eso Jesús les dice en su momento, si amas a quien te ama, ¿qué recompensa vas a tener? ¿No hace también eso el mundo? Es lo mismo. ¿Qué es lo que va a marcar entonces la diferencia? Tiene que haber una diferencia y tiene que ser marcada, ¿sí? Entonces, miren, algunas lecciones que aprender de esto. Primero leemos el versículo 44. Pero yo os digo, dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Y aquí, miren, hermanos, hay que tener cuidado. ¿Cómo ora usted por quienes lo odian? Porque créame que podemos nosotros estar mandando gente al infierno en nuestras oraciones. Señor, en tus manos lo entrego. Pero es que se siente el deseo de que el Señor lo muela. ¿Sí? Hasta en eso tenemos que tener cuidado. ¿Sí? O sea, ¿cómo oramos por quienes nos odian? ¿Cómo oramos por quienes nos persiguen? ¿Cómo oramos por las personas con quienes no nos llevamos bien? Ahí es donde nuestras oraciones, miren, hermanos, deben de ser delimitadas por la palabra. ¿Sí? Por eso el contacto con la palabra es necesario, que lo tengamos constantemente. Ahora, algunas lecciones que podemos mencionar aquí para aprender nosotros es: la forma de tratar a los demás nunca depende de lo que son o de lo que te han hecho. Mire pues, nunca usted debe tratar a los demás en razón de lo que le han hecho. Y aquí no se refiere, mis hermanos, a ofensas chiquitas. Piense usted en lo más odioso que le han hecho. Usted está llamado a amar a esa persona. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Nadie dijo que sería fácil. ¿Sí? Pero fíjense qué importante es esto. La forma de tratar a los demás nunca depende de cómo me tratan a mí o de lo que me hicieron. ¿Sí? Y de eso hay que estar seguros, porque nosotros muchas veces hacemos lo contrario, hacemos lo que el mundo hace. ¿Sí? Amamos a quien nos ama, odiamos a quien nos odia, cambiamos de camino cuando encontramos a alguien con quien no congeniamos mucho, cuando estamos llamados a pagar bien por mal, a vencer el mal con el bien.
Qué duro, ¿verdad, hermanos? Entonces es algo, confronta, ¿sí? Pero no estamos llamados a menos. Su conducta no debe estar condicionada por lo que otros hagan. De lo contrario, miren, hermanos, la iglesia se va a llenar de cristianos despechados. Un montón de creyentes aguados y tibios por lo que otros están haciendo. Hay gente, mire pues, hay gente en la iglesia que se enoja porque usted no la saluda en la salida. ¿Qué es esto, hermanos? No estoy diciendo que no nos saludemos, ¿va? Bueno, ahorita en la pandemia hay que mantener el distanciamiento social. Pero mire, pues, esto sí es bien importante que lo pongamos, que lo entendamos, miren, hermanos. No podemos nosotros estar condicionados a actuar por lo que otros hagan. Hay un montón de cristianos fríos porque hay otros cristianos fríos. Y la justificación es esa. No, es que mira que él cómo anda, que no sé qué, que no sé cuánto. Mire, pues, hermano, cuando usted esté delante del Señor, el Señor le va a preguntar ¿qué hiciste? No le va a preguntar ¿qué viste que hizo el otro? ¿O qué hicieron los demás? ¿Qué pensaste? No, ¿qué hiciste vos personalmente? ¿Qué hiciste? ¿Sí? Ajá, cabal, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, dice una frase. Miren pues, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Cuenta lo que hiciste. ¿Qué hiciste? Es importante, ¿no? Que no nos condicione, miren, hermanos, la forma de vida que otro lleva. Usted va a dar cuentas un día, no el otro. Usted tampoco va a dar cuentas de otro. Usted va a dar de usted. ¿Sí? Entonces es importante esto. Debemos, ahora, cuando alguien se ha mostrado realmente malévolo, mire, y cruel con nosotros, no debemos tampoco contestar con la misma moneda, porque puede ser que alguien definitivamente se ha mostrado así como, ¿qué? Malévolo con nosotros, ¿verdad? Por X o Y motivo, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Tampoco debemos pagar con la misma moneda ahí, sino que actos benévolos deben ser cambiados por los actos malévolos que usted recibe. Y eso, miren, hermanos, eso precisamente es el aspecto contracultura que Jesús quiere enseñarnos. ¿Sí? Debemos orar por quienes nos persiguen. En la última parte del versículo dice, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahora, para ir terminando, hay algo clave que debemos preguntarnos, miren, hermanos, ¿cómo Jesús trataba a sus enemigos? Muchas veces nosotros pensamos, como estamos hablando de amar a nuestros enemigos y de hacer bien, quizás muchas veces nosotros podemos pensar que el amor bíblico significa dulzura. Pero no es así, fíjese. Amar bíblicamente no siempre significa dulzura. ¿Sí? Y esto es algo bien importante. No siempre significa que tenemos que ser cristianos dulzones, sino que a veces significa denunciar, corregir, exhortar. ¿Ya? Entonces ahí se está tornando. ¿Cómo Jesús trató a sus enemigos? ¿Cómo Jesús trató a los que no estaban de acuerdo con él? Así. El amor de Jesús por ellos era tan grande que los denunció, los exhortó, los corrigió. Algunos de ellos entraron, otros no. Unos de ellos aceptaron las correcciones, otros no. ¿Sí? Pero es importante que nosotros entendamos qué es el amar bíblicamente. ¿Sí? El amor de Jesús en el Nuevo Testamento se ve, miren, en las tajantes denuncias hacia sus enemigos. Hoy posiblemente nosotros vivimos, Itiel Arroyo, que es un predicador español, dice que quizás vivimos en un periodo histórico donde quizás es el periodo de la historia que más se ha corrompido la palabra amor. Desde la perspectiva bíblica, ¿qué es amor? ¿Qué es el amor, hermanos? Muchas veces el amor nos va a llevar a exhortar, por supuesto con amor, ¿sí? Con gracia.
la verdad, como hemos dicho en otro momento, con gracia. Pero mire pues, la palabra amor se ha corrompido bastante y poco tiene que ver en la actualidad con el significado bíblico. Y hoy muchas veces el amor lo relacionamos más con sentimientos, con emociones, con cómo te sentís y cosas así. Cuando el amor bíblico de Jesús no necesariamente se refiere a eso, fíjense. De hecho, Jesús, miren pues, hablemos así. Jesús amaba a sus enemigos, sí los amaba, porque les predicó la verdad, les predicó el evangelio, ¿sí? De hecho, usted y yo éramos por naturaleza hijos de ira, enemigos de Dios, ¿sí o no? Enemigos de Dios. Y hemos recibido el amor de Dios en nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, ¿a qué los quiero llevar con esto? Al hacer la pregunta, ¿cómo Jesús trataba a sus enemigos? Usted no se mida con otro humano, mira hermano. Muchas veces nuestra vara de medir muchas veces es otro hermano en la iglesia. No debe ser su vara de medir ni el pastor, ni el diácono, ni nadie más. Aunque estamos llamados a modelar el evangelio, nuestra vara de medir es aquel, es Cristo. Nosotros estamos en un proceso de santificación, siendo conformados a la imagen de su Hijo, dice la palabra, para que lleguemos a la estatura del varón perfecto. O sea, cuando usted quiera compararse, compárese con Cristo. Se lo aseguro que a mí y a cualquiera de los que estamos aquí nos va a ganar, pero a Él no. Con Él siempre vamos a tener algo que crecer. Siempre vamos a tener algo que corregir. Algo en que trabajar en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, ya para ir terminando, muchas veces nosotros podríamos, en esta parte de amar a nuestros enemigos, debemos de tener cuidado, porque podríamos estar predicando a un Jesús domesticado, a un Jesús pasivo. ¿Sí? Porque ese amor a los enemigos no quiere decir que toleremos pecado. ¿Sí? Sino que en su momento el amor, así como Jesús denunció, exhortó, corrigió, también nos puede llevar en su momento a nosotros. Aunque no perdamos de vista el amor, ¿sí? La gracia, ¿sí? O sea, no estamos tratando solamente de hacer quedar mal a la gente. Y miren, precisamente para este análisis que les acabo de decir acerca de cómo Jesús trató a sus enemigos, dice Juan Stam: la dulzura no es una virtud cristiana, somos sal, no azúcar. Somos sal. Nosotros somos sal. O sea, usted no está llamado a endulzar el mundo. Sí, usted está llamado a evitar. En su momento, si ustedes estuvieron cuando hablamos de ser la sal, vosotros sois la sal, siempre en el Sermón del Monte hablábamos de esto. De que el creyente, que el cristiano existe y está en este mundo, la iglesia está en este mundo, y usted y yo como cristianos estamos aquí para evitar que el mundo se pudra. Literalmente. El mundo va camino hacia el infierno. ¿Sí? Camino hacia el infierno. Usted y yo estamos aquí para predicarle a esa gente. Entonces, desde esa perspectiva, muchas veces quizás podríamos pensar que el cristiano debe ser un cristiano dulzón, como les decía. Pero no. La dulzura usted no la va a encontrar como una virtud o un fruto del Espíritu en el Nuevo Testamento. No. Está la bondad, está el amor, está el gozo, está la paz y hay otros. Pero la dulzura no. La dulzura no es una virtud nuestra. ¿Ah? Exacto. Sí, para eso tenemos que vender nuestros principios y nuestros valores. ¿Sí? Exacto. Exacto. ¿Sí? O sea, mira todo lo que hicieron con el árbol verde, dice el Señor, va, que no van a hacer con el seco. ¿Sí? Entonces, esta parte es bien importante porque nosotros tenemos que enfocarnos, miren, hermanos, más que en la aprobación de la gente, en la aprobación de Dios. ¿Sí? Es cierto que en su momento la iglesia gozará, el cristiano gozará de cierta aprobación. No vamos a contradecir eso.
¿sí? Porque la iglesia primitiva en su momento lo logró con el pueblo, ¿sí? Pero nuestra vista no debe estar ahí, sino en Dios, en su aprobación. Termino. Miren, pues en 46 al 48 dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Miren, pues aquí es donde se marca, aquí es donde el Señor traza la línea y dice: para acá el mundo y para acá los cristianos, ¿sí? Para acá el mundo y para acá los que me siguen. Entonces esta parte es bien importante. El cristiano, miren hermano, en esencia es una clase única y especial de persona. No es que seamos racistas ni clasistas, pero somos personas diferentes. Ahora, anormales, exacto. El punto es, mire, que nos comportemos como tales, ¿sí? Que sostengamos este evangelio que Jesús predica en la práctica, ¿sí? Porque ahí es donde se torna difícil. Cuando salgo de aquí a hacer vida cristiana allá afuera, allí es donde se torna difícil, ¿sí? Pero miren, pues esto es bien importante. En sí somos una esencia, en esencia una clase única y especial de personas que no puede ser explicada en términos naturales. No puede usted explicar naturalmente, humanamente, cómo usted puede amar a sus enemigos. No puede, ¿va? ¿O sí? No, porque el mundo no lo hace. Lo que hace el mundo es odiarse entre ellos. Pero usted ama. Usted es contracultura. Usted es sobrenatural, ¿sí? Pedro escribe en una de sus cartas eso, la vida sobrenatural del creyente. Y en cierto análisis, fíjese, ¿la vida cristiana es vida sobrenatural o no es vida cristiana? O sea, ¿usted vive en el poder del Espíritu o no vive en el poder del Espíritu? ¿Sí? Entonces, este carácter de amor distingue al cristiano del mundano. El cristiano no solo da y hace más que los demás, sino que hace lo que los demás no pueden hacer, ¿sí? Usted y yo hacemos lo que el mundo no puede hacer: amar a nuestros enemigos, poner la otra mejilla en temas de ofensas, ser inofendible. Hacemos lo que otros no pueden hacer. Y el cristiano, lo que les decía hace un momento, debe tener como vara de medir a Dios y a Cristo y no a otro cristiano. Que el Señor nos ayude, ¿no? Que el Señor nos ayude de verdad a apuntarle aquí, miren hermanos. A esto debemos apuntarle. Nosotros como iglesia y como cristianos individuales no debemos aspirar a menos. Debemos aspirar a un estilo de vida como ciudadanos del reino. Porque nosotros estamos aquí para establecer el reino. Nosotros estamos contribuyendo al establecimiento del reino como iglesia. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí. Espero que haya quedado todo claro. Y pues la palabra de Dios siempre es de bendición, hermanos. Realmente, fíjense que cada vez que vamos a su palabra, yo sinceramente se siente uno confrontado, ¿sí? Y yo siento que cada vez le debo más a Dios, fíjense. O sea, como que cada vez me bajo de aquí y salgo debiendo mucho más de lo que antes pensaba, ¿sí? Porque entendemos que el desafío y el reto es grande, ¿sí? Pero sin duda no estamos solos. Recuérdese que no estamos solos. No estamos llamados a ser explicados naturalmente, porque nuestra vida es sobrenatural. Amén. Pónganse de pie y vamos a despedir.